semana o de las próximas semanas por las distribuciones de probabilidad. ¿Se ve la pantalla? Sí. Toda esta información se colocó en el chat para que ustedes la puedan descargar. Vamos a hablar de la distribución normal como una de las distribuciones más importantes que por la cantidad de aplicaciones en las diferentes ingenierías. Vamos a ver que la distribución normal estándar se generó para poder evitar cálculos complicados. Entonces se hizo una transformación para utilizar una distribución que tuviera valores de lo que vamos a conocer como valores de Z. Los valores de Z. ¿Ok? Los valores de Z. La distribución normal estándar, entonces vamos a ubicarla que tiene un promedio igual a 0, tiene una desviación estándar igual a 1, y vamos a entender que los valores de la distribución normal son equivalentes del 0 a la izquierda con valor negativo y del 0 para la derecha con valor positivo. Entonces, para eso se utiliza la transformación, ¿verdad? Donde nosotros, si queremos encontrar un valor X de una variable aleatoria, vamos a restarle el promedio de la población, la desviación y dividimos entre la desviación para encontrar un valor de Z que posteriormente vamos a ir a buscarlo a una tabla o que lo vamos a calcular con Excel. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de esto, también vamos a complementar de que en la distribución normal estándar, la media, la mediana y la moda son iguales a 0, de que el área bajo la curva es igual a 1, y ese 1 puede representarse también como el 100%. Entonces todos los valores bajo la curva son menores a 1. Cuando se multiplican por 0, por 100, perdón, se convierte en porcentaje. Ok, vamos a ver. Si nosotros nos preguntamos acá por los pesos de jirafas, y si esto sigue una distribución normal con un promedio mu de 2.2 libras, una desviación estándar sigma igual a 200 libras, para estandarizar y encontrar el área bajo la curva, vamos a tener que tomar cada uno de estos valores de x igual a 2000 y de x igual a 2300, y lo vamos a tener que restarle a cada uno un valor de 2200 libras y de 200 y dividirlo entre 200 libras. Creo que voy a compartirles, voy a aprovechar aquí para compartirles por el WhatsApp. Vamos a ver, vamos a pasarles unos pantallazos por aquí. Este es el grupo 4. Para ver si puedo pasarles varias cosas. Esto, 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 y esto, y esto. Ahí se va a enviar al Teams y se va a enviar por aquí también. Entonces, lo que estaba mostrándoles es esta imagen. Vamos a ver. El primer valor de Z, se ve la pantalla aquí. Sí, profe. El primer valor de Z sería tomar el primer valor de X, que es igual a 2000, restarle 2200 libras
y dividirlo entre 200 libras. Eso va a dar -1. El otro cálculo sería entonces el de 2300 menos 2200 dividido entre 200 libras y eso da 0,5. Los valores de Z nosotros podemos ir a buscarlos a una tabla o los podemos calcular con Excel. Si nosotros entonces queremos, vamos a ver, si vamos a ir a buscarlos a la tabla. Vamos a ver que el primer valor de Z da 0,1587 y el segundo valor de Z de 0,5 da 0,6915. La pregunta dice que determine el área bajo la curva. Entonces, para eso habría que restar al valor más grande el valor más pequeño. O sea, habría que restar 0,6915 menos 0,1587 y esto nos va a dar como resultado 0,5328. Esto se puede ver como porcentaje al multiplicarlo por 100 y aquí nosotros podríamos afirmar que el 53,28% de las jirafas pesan entre 2000 y 2300 libras. También podríamos decir que aproximadamente 53 de cada 100 jirafas pesan entre 2000 y 2300 libras. Entonces, este proceso de variables aleatorias, continuas y discretas nos va a acercar mucho más a lo que es la inferencia estadística, pero nos va a fortalecer mucho en lo que es el análisis estadístico. Quería ver si tenía por aquí en los cálculos, pues son precisamente estos. Bueno, no, esto es de otro ejercicio. Resulta que si quisiéramos calcular en Excel estos valores de Z, yo tendría que utilizar acá la función que se llama distribución punto normal punto estándar y él pide dos valores. Lo primero es que metamos el valor de Z y después que respondamos si lo que estamos buscando es el valor acumulado, de manera que si es verdadero o si es falso. Siempre que estamos buscando valores acumulados, vamos a tener que poner verdadero. Vamos a tener que poner verdadero. Y al final, entonces, el ejercicio este de determinar el área bajo la curva es restar el valor más grande al más pequeño. La diferencia entre eso siempre nos va a dar algo que puede ser trasladado a porcentaje. Bueno, entonces es momento de que vayamos a nuestra tabla de distribución normal. A ver qué le hicimos. Ya ustedes la deben tener, ¿verdad? Para que ustedes la puedan abrir. Entonces, en el ejercicio de las jirafas, el primer z que había que encontrar era el valor de z igual a -1. La tabla que les proporcioné tiene a la primera página los valores negativos de z. La segunda página tiene los valores positivos. Si ustedes observan, los valores más pequeños están a la izquierda y va aumentando o va acumulando valores de probabilidad hasta llegar a casi 1 con la tabla de la derecha. Por eso decimos que hay valores menores y mayores, porque siempre hay unos valores que están más cerca de 1 y hay otros que están más cerca del 0. Entonces por eso se dice que acumula el área bajo la curva. Entonces nos decía el ejercicio de la jirafa, ¿verdad? Que si nosotros primero calculamos aquí z menos mu entre sigma, nos da un valor de -1. Entonces habría que venir a buscar a la tabla -1. -1,0 es este valor que está acá. Todos estos valores tienen un punto antes, significa que hay un 0.
Es como decir 0 punto. Aquí dice que en el 1,0 es el 1587. Aprendamos a leer los números que están arriba. Los que están arriba son el segundo decimal. Por ejemplo, si yo necesito buscar un menos 1,96, primero voy a buscar el 1,9. Y el 6, ¿cómo lo saco? Ah, lo saco de aquí arriba. Y hago el cruce. Menos 1,96. Me avisan si ustedes lo pueden ver. Menos 1,96. Profe, ahí tengo una pregunta de algo así que quiero entender bien, bien, bien. Ujú. Los valores que no pueden exceder ni uno ni menos uno, em, son qué exactamente, digamos, cuáles son los valores que no pueden exceder uno ni menos uno, digamos, si por ejemplo, cómo relaciono yo pesos de jirafas con aquí la, la normal estándar, que es este forma de como de triángulo inverso. Digamos, cómo relaciono yo los pesos de jirafa con que se acomoden en ese triángulo, digamos. Lo que tenemos dentro del cuadro son valores de probabilidad. Son valores de probabilidad de una variable que puede ser el peso, el tiempo, la densidad, la temperatura. Son valores. Entonces, para nosotros llegar a los valores, primero tenemos que calcular un valor de z, ¿verdad? Si no tenemos un valor de z, no podemos llegar aquí. Entonces, para llegar a los valores de z, aquí nos están preguntando, ¿verdad? Bueno, nos están diciendo, ¿verdad? Que mu vale 2200, que el sigma vale 200 y que los valores que queremos buscar es cuando x vale 2000 y cuando x vale 2300. Ok, Esto nos va a generar un rango. La ahí. pregunta entonces es, ¿cuál es el área bajo la curva? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de una jirafa se encuentre entre 2000 y 2300 libras? Ok, profe, ahí hay una pregunta. De una tabla de datos con pesos de jirafas, nosotros sacamos la distribución normal con media y obtuvimos mu, ¿verdad? Eh, Correcto, digamos, Ok, de una población de jirafas, ¿verdad? Que se ha estudiado en el tiempo, ajá, podemos decir que el peso promedio es 2200 libras con desviación de 200. ok, con una desviación Ujú. con una desviación entre los datos de 200. Sí, O- señor. ok, entonces tenemos dos valores de x, entonces digamos que hacemos dos veces la fórmula con dos valores distintos de x. Sí. Luego, el resultado que nos da aquella tabla de las probabilidades de la normal estándar, esos son valores fijos para para la población que sea que estemos estudiando, para los datos que sea que estemos estudiando, esos Ujú. son valores fijos para z, digamos. Sí, es una tabla, correcto. Es como una, ok, ok, sí, sí, son como decir algo así como constantes al final del, Por eso sí se llaman distribución normal estándar, correcto. Ahora, ok, primero hicimos el cálculo cuando x vale 2000. 2000 menos 2200 entre 200 dio -1. Entonces aquí ir a buscar a la tabla o calcularlo con Excel. ¿Cuánto es el z de -1? Aquí sería -1,0, ¿verdad? Porque no tiene otro decimal. Pero por ejemplo aquí, el segundo cálculo, cuando x vale 2300, 2300 menos 2200 dividido entre 200 da 0,5. Hay que ir a la tabla a buscar el z de 0,5.
ir a la tabla o calcularlo en Excel, como usted quiera. Y entonces, si lo vamos a buscar a Excel, Esa era la... entonces, perdón, si lo vamos a buscar a la tabla, 0,5 está por aquí. Dice 0,6915. Entonces, ya obteniendo los valores del Z1 y del Z2, lo que queda es entonces restar al más grande el más pequeño. Y así Ok, entonces poder contestar estas preguntas. ¿Qué dijimos? ajá. Al restar el área más grande menos el área más pequeña, hay una diferencia de 0,5328. Entonces podemos decir o afirmar que el 53,28% de las jirafas pesan entre 200 y 2.300 libras. Está bienísimo, profe, gracias. Ahora, en Excel, la fórmula que usábamos la fórmula que usábamos en la que especificábamos si acumulado o no, Ujú, en, digamos, ahí me gustaría que me quede bien claro en qué momento es acumulado y en qué momento no queremos que sea acumulado. ujú. Muy bien. Em, Vamos a responderle tal vez por aquí. Vamos a ver. Ok, usted esta imagen aquí. Sí, señor. Cuando usted dice que Z es menor a un número, está partiendo desde cero hasta ese número. Se dice que está acumulando. Cuando usted quiere saber qué es exactamente el dato, no decimos que es menor, sino decimos que es igual a tanto. También podemos decir que el valor de Z que estamos buscando es mayor a un valor. ¿Y qué dice la gráfica? Hay que ir a buscar Z y contar cuánto hay de ese punto hacia adelante. También podemos decir que el valor de Z se encuentra entre dos valores. Entonces podemos calcularlo, que es un poco lo que estábamos haciendo. Calcular el valor de B menos A. ¿Sí me explico? Ok, entonces, si no estamos acumulando, la respuesta, por ejemplo, en el caso de las jirafas es... No, no, perdón. Si estamos acumulando, la respuesta es como el de las jirafas, que el 53,28 de las jirafas, perdón. Ahí es sin acumular, correcto. Que el tanto porcentaje está entre tanto y tanto de la, de la curva esta. Si estuviéramos acumulando, diríamos que tanto porcentaje hay hasta 2.300 libras. Si nosotros agarramos el acumulado hasta 2.200, le restamos el acumulado hasta 2.300 y lo que queda en medio es lo que estamos buscando. Ajá. Sí, ya quedando más claro, profe. Gracias, disculpe ahí la interrupción. Bien. Entonces, vamos a continuar por acá. Estamos con el tema de las jirafas. Entonces, ya ustedes deberían tener abierto su tabla de probabilidad y entonces vamos a determinar, vamos a ver, de acuerdo a la tabla, ¿verdad? ¿Cuánta área hay entre 0 y 1? Entre z igual a 0 y z igual a 1. Vamos a la tabla. ¿Dónde está z igual a 0? Dice z igual a 0 está por aquí, en 0,0. Z igual a 0 está aquí.
0,0. ¿Y dónde está el 1? Y el 1 está por aquí, ¿no? El 1,0 está aquí. Entonces, hagan un segundito este ejercicio, por favor. Calculen el área bajo la curva. Es básicamente restar, ¿verdad? Al valor de z igual a 1 le restan el valor de z igual a 0 y esa sería la diferencia. Cuando z vale 2 menos cuando z vale 1 y de z igual a 3 cuando z vale 2. Yo ya casi regreso. Voy a apagar la cámara un momentito y regreso para pedirles los cálculos. Voy a darles más o menos unos 5 minutos. Usen la tabla. Y si quieren usar Excel, pues en el WhatsApp ya ustedes tienen la imagen de la fórmula que hay que usar, ¿verdad? Ya tienen los valores de Z. Lo único que tendrían que hacer es utilizar la función distribución.normal.estándar.n y poner verdadero. Y listo, ya casi regreso. Por favor, entonces, completemos este ejercicio. Gracias.
Muy bien, llamemos entonces al público para que nos den su resultado. Profe, una pregunta. No sé si es que Ujú. estoy mal. Dame, dame. Es que todas me dan uno. Todos le dan 1. Vamos a ir a buscar. Dice cuando Z vale 0 y cuando Ajá. Z vale 1. Profe, yo vale soy igual que Eh, mi compañera. bueno, mejor no soy solo yo en el problema. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Dice que primero hay que calcular el Z número 1. El Z número 1 está por aquí. Dice que hay que calcular el Z de 0. Y entonces usamos la fórmula distribución punto normal punto estándar punto n y en este caso vamos a poner el valor de 0. El valor de 0 y le vamos a poner verdadero. Entonces yo me voy a venir para el Excel, le pongo en valor de Z 0 y le pongo verdadero. Y dice que el área bajo la curva es 0,5. Y tenemos un Z número 2 que dice que este Z vale 1. ¿Cierto? Se nos hizo aquí. Entre Z igual a 0 y Z igual a 1. Entonces aquí está el Z1. Lo que vamos a hacer básicamente es copiar lo mismo aquí. Y en lugar del 0, le vamos a poner el 1. Dice que es 0,84. Lo que hicimos fue quitarle el 0 y ponerle el 1. Dice que es 0,8413. Entonces, el área bajo la curva, sería entonces restarle a 0,84 el 0,5. Sería entonces al C número 3, restarle el C número 2. Aquí lo hacemos, ¿verdad? Al C3, restarle el C2 y queda en 34,13. Ahora sí, profe, gracias. Ya entendí cómo es que se hace. Está haciéndolo mal. Ok. Y si queremos Es verlo en que, es que porcentaje, le ponemos. yo puse que el 5000, digamos, lo puse como si fuera cero, donde iba cero, digamos, así, lo volví todo al revés. Ok, ok. Profe, una pregunta, ¿cómo fue que sacó lo del valor de la Z? El valor de Z en el ejercicio solamente nos dijeron que Z era igual a 0 y que Z era igual a 1. Y que había que calcular el área bajo estos dos valores en este ejercicio. Después nos dijeron que lo hiciéramos cuando Z vale 1 y cuando Z vale 2. Y después cuando Z vale 2 y cuando Z vale 3. ¿Alguien hizo Z igual a 1 y Z igual a 2? Profe, a mí me dio que el área es 13,59%. Estará bien. De ahí nada más le cambiamos cuando Z vale 1 y cuando Z vale 2 era. Vamos a ver. Cuando Z vale 1 y Z vale 2. Sería cambiarle aquí que vale 1 y aquí que vale 2.
¿Cuánto le dio? Sí, eso mismo, 13,59. Ujú. Profe, ahí siempre restando como el mayor con el menor es. Sí, sí, porque acordemos que la tabla viene acumulando de izquierda a derecha. Entonces siempre hay un valor que es mayor al otro. Esto viene desde 0 hasta 1. Ok, ok, listo. Muy bien. Profe, perdón la interrupción. ¿Cómo fue que sacó la parte del porcentaje del área bajo la curva? Me posicioné en el número decimal y le puse formato porcentual. Lo que también podrían hacer es multiplicar por 100. Pero Pero entonces sí, ese mismo dato es el de abajo, nada más que en porcentaje es, ¿verdad? sí, sí, Ok. correcto. Ujú. Eso mismo, eso mismo. Eh, Continuando entonces con nuestra presentación, aquí viene, digamos, como mucho ejercicio, ¿verdad? Esto es una presentación de un libro de texto. Em, Vamos a ver por acá. Viene un poquito la imagen de cómo, si no usamos Excel, usamos la tabla. Y entonces nos preguntan aquí cuánto es el área bajo la curva a la izquierda de z igual a menos 0,38. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Uno viene aquí al 0, menos 0,3 y el 8 lo saca de arriba. Cruzamos y entonces el valor de probabilidad con el área bajo la curva es 0,3520. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Profe, yo obviamente estoy de acuerdo. Solo una pregunta. A la hora de hacerlo a mano, profe, cuando lo hacemos en calculadora, eso se puede ver como los datos los podemos tomar como un delta, donde siempre restamos siempre le restamos al mayor el menor. O siempre es el segundo dato del primer dato, porque Ujú. hubieron ocasiones en las que para calcular la izquierda, digamos, yo le di la vuelta a los datos para que me diera positivo el resultado. Eso en calculadora, también lo hice en Excel y da bien, pero en calculadora le tuve que dar la vuelta a los datos para que me diera positivo, digamos. Vamos a ver, si nosotros nos vamos a la tabla, todos los valores dentro de la tabla son positivos. No estoy hablando de Z, ¿verdad? Estoy hablando de lo que está dentro del área bajo la curva. Ajá, Todo tiene que estar entre 0 y 1. ajá. Entre 0 y 1. No hay áreas negativas. No hay áreas negativas. Pero por ejemplo, cuando está entre 1 y 2, entre menos 1 y menos 2, yo le restaría a, yo le restaría, por ejemplo, a 0,1587, le restaría 0,0228. Siempre va a O, restar el más grande, al más grande le va a quitar el más pequeño. ok, ve, esa es Siempre. esa exactamente el lado que tenía. Sí, Porque no hay entonces, valores negativos en las probabilidades. ujú. Sí, entonces a mano sí hay a veces no es siempre el segundo del primero, a veces sí va a ser al revés cuando es a mano. El mayor menos el menor. Ujú, ujú. Ok, gracias. Muy bien. Por acá entonces ubicamos este valor de la curva de z igual a menos 0,38. Vamos a ver. Dice aquí súper grande. El área bajo la curva normal estándar a la derecha de z es igual a 1 menos el área de la izquierda. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a ver.
¿Qué entienden ustedes por esto? A ver, que alguien lo lea. A ver, quiero saber si ustedes lo interpretan bien. Profe, yo entiendo que, digamos, para atacar el área a la derecha, lo que tenemos que hacer es restar el área a la izquierda, ¿verdad? Como que para que abajo de la curva nos quede como solo la parte de la derecha. Eso es como lo que yo entiendo. Sí, el 1 representa como digamos el 100%, ¿verdad? Entonces al total, que es el 100%, hay que restarle el área de la izquierda para poder obtener el área de la derecha. Vamos a verlo gráficamente. Voy a irme un poco adelante. A ver si lo entienden aquí. Muy bien, veamos esta imagen con mucha calma. Dice, determinar el área de la izquierda de Z. Entonces ustedes observan que pintan todo de color celeste. Entonces significa que eso viene acumulando desde 0 hasta donde está Z. Por eso se dice, y por eso en el Excel, en la fórmula, usamos donde dice acumulado igual a verdadero. Porque él viene acumulando de 0 hasta acá. Pero lo que esa frase nos está diciendo es la segunda opción que dice aquí. Determinar el área a la derecha. Determinar el área a la derecha, ustedes lo ven, de Z a la derecha, donde se pinta el celeste. Sí, profe. Entonces lo que está diciendo es, agarre todo, como decir, agarre todo el queque, ¿verdad? Y quítele entonces la parte que usted ocupa calcular. Entonces lo que quiere decir es, calcule el acumulado hasta Z. Si usted quiere saber cuánto hay de Z en adelante, agarre el 100% y quítele el pedazo de Z hacia la izquierda. Y entonces lo que va a quedar es precisamente el área a la derecha de Z que estamos buscando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien, vamos a irnos entonces para acá a ver. Ustedes ven aquí lo que estoy marcando. Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Mm, Aquí podríamos decir que la probabilidad de que Z sea menor la probabilidad de que Z sea menor a 1,25 la podemos venir a calcular. Después también podríamos calcular la probabilidad de que Z, en este caso,
sea menor a menos 1.25. Entonces, siguiendo el mismo principio, si yo quisiera calcular la probabilidad de menos 1,25, esto es igual que yo al todo le reste la probabilidad de que sea menor a 1,25. Vamos a avanzar con la presentación. Nosotros entonces estábamos como por aquí adelante, ¿verdad? Diciendo que yo quiero encontrar un área a la derecha, yo a uno le quito el área a la izquierda y puedo identificar lo que falta. Entonces, vean acá dice, calcule el área bajo la curva estándar a la derecha de z igual 1,25. ¿Cuánto es el z de 1,25? Alguien que lo diga. 0,8944. Muy bien, entonces para calcular el área a la derecha de 1,25, yo tendría que restarle a 1 el 0,8944. A ver, normal, determine el área bajo la curva normal cuando z es igual a 1,02 y z es igual a 2,94. Muy bien, procedan por favor con el cálculo. Procedan ustedes con el cálculo. Vamos a llamar a alguien para que nos cuente cómo le fue. ¿Quién se anima a decirnos? Yo creo que yo los tengo, profe. A ver, ¿cómo le fue? Ok, en el caso de z menos 1,02, el área para la izquierda es de 15,386 y el área para la derecha es de 84,614.
Luego, El Z2, en el caso del Z2, el área para la izquierda me da que es 99.83.6 y el área para la derecha de Z2 es 0.164. entonces, ¿cuánto es la diferencia entre Z1 y Z2? El área bajo la curva, digamos, la probabilidad de que algo esté entre Z1 y Z2 sería de 84.449. ¿Usaste Excel o usaste tablas? Usé Excel. Está redondeando ¿a cuántos decimales? A 4. 3 decimales. Si quiere luego a 2 para que lo tengamos parecido, bro. Aquí estamos usando 4. Ah, ok. Sí, en el caso del 4 me da parecido. Por ejemplo, en el área bajo la curva sería 84.4495. 84.4495. Si fuera a 2 decimales, sí me da igual que usted, me da 84.45. Ujú. Muy bien. Ahora, vean lo que vamos a aprender. Sí está bien, profe, perdón. Sí, está bien. Ah, ok, Vamos ok. a ver, vamos a utilizar esta fórmula para, a partir de un área, calcular el valor de Z. Es como hacerlo al revés. Es como si yo les dijera, eh, ¿qué valor de Z tiene 0,025? ¿Qué Z dirían ustedes? Sería Z menos 1,96, creo. Menos 1,96, correcto. Entonces en Excel lo que hacemos es usar este inverso que está aquí. Hacemos la distribución normal, punto estándar, punto inversa, ponemos el área bajo la curva y él nos da Z. Es al revés. Pueden intentarlo, por favor. Usar esta función. Profe, eso sería para encontrar Z. Sí, para encontrar Z. Ok. Muy bien, que alguien me diga
¿Cuál es el Profe, valor de Z? Dime. es que vienes que a mí me sale que ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Ujú. A ver, solo hay un argumento. Distribución punto normal, punto estándar, punto inversa y solo hay un paréntesis y solo hay que poner el valor. Voy a volver a intentar. Sí. Como usamos mucho los decimales, hay que estar muy claros si el Excel trabaja con punto o con coma. Listo, profe. Profe, a mí me dio menos 1.02. Sí, menos 1.02. Ahora, revisen entonces 0,975. ¿Cuánto es el valor de Z? Si el área bajo la curva es 0,975. Es 1,96, profe. 1,96. Ah, es que Veamos. Vean, entonces nos ponen determinar Z, dado que el área de la izquierda es 0,7157. Entonces nos están pidiendo hacer el proceso inverso. A partir del área de Z, a partir del área bajo la curva encontrar Z. ¿A qué Z corresponde? El área de 0,7157. 0,57, profe. Muy bien. Y vamos a ver, determinar Z cuando el área bajo la curva a la derecha es 0,3021. Es menos 0.51. Vamos a ver, dice que a la derecha. Vamos a ver, 0,3021. Entonces, ¿qué hacemos? 1 menos 0,3021 nos da como resultado 0,6979. 69. De acuerdo a la curva, sería entonces el 0,52. La presentación como tal trae varias prácticas acá para que ustedes lo puedan hacer en el transcurso de la semana. Hacer cálculos, ¿verdad? De cuánto dan estos valores de Z, positivos y negativos, y cuánto deberían dar, por ejemplo, áreas bajo la curva. Entre este valor y este, entre este y este, entre este y este. Aquí viene la descripción de la tabla normal que ya les pasamos. Más ejercicios de la curva normal por la derecha, áreas entre curvas. Y tradicionalmente, pues así se solicitan los ejercicios, ¿verdad? Encuentre los valores de Z entre A y B, o encuentre los valores de Z cuando Z es mayor a A, o encuentre el valor de Z cuando Z es menor a A.
Y eso fue un poco lo que queríamos que se ve representado acá, ¿verdad? Una probabilidad de Z menor a 0.23 es un área que va a acumular desde 0 hasta el Z donde esté, ¿verdad? El 0.23. La probabilidad de Z mayor a 1.93 es el pedacito a la derecha, mayor a Z de 1.93. Y cuando Z está entre dos valores, es la diferencia entre el más grande menos el más pequeño. Profe, una consulta. Sí, Digamos, es que entiendo todo, pero no me está quedando claro como tipo, ok, para sacar el área de izquierda y de la derecha, ¿cómo sé yo? Digamos, sé que es, ok, digamos, para sacar la izquierda, por ejemplo, es uno menos el área, ¿verdad? Por ejemplo, pero ¿cómo sé yo que estoy sacando la izquierda o la derecha? No sé si me voy a entender. es por la pregunta. Si a usted le dicen determine el valor de, se lo voy a poner con un ejemplo mejor. Vamos a Sí, es, buscar entonces. Vamos a ver. Veamos este ejemplo. Dice, el diámetro interno de un anillo está normalmente distribuido con un promedio de 10 centímetros. Entonces le están dando el de la población, ¿verdad? Y una desviación estándar de 0.03. Son parámetros de la población. Ahora le dicen, calcule la probabilidad de que un anillo de pistón tenga un diámetro de menos de 10.1. Entonces, este es el X. Este es el Z, sigma, perdón. Y este es al revés. Este es el El mu. El mu, este es el sigma y este es el X que estamos buscando. Entonces, la probabilidad de que la variable sea menor a 10.1. Entonces, con fórmula hay que venir a buscar el valor de Z. De acuerdo a que la probabilidad de que X sea menor a 10.1 en centímetros, vamos a calcularlo. Entonces, el 10.1 menos el mu de la población, todo esto dividido entre la desviación estándar, nos va a dar un Z menor o igual a 3.33. Entonces, ahora sí, hay que ir a buscar cuánto es el valor de Z menor a 3.33. Dice entonces que el resultado por tabla o por Excel debería ser 0,9996. Y lo podemos validar, ¿verdad? No estábamos usando este. 0,33. Entonces, aquí estamos. 0.33. Dice que es 62.93. 0.6293. Entonces, es 3.33. Lo calculé mal. Es 3.33. Dice que es 0,9996. Y entonces ese es el valor que vamos a poner aquí. Y la respuesta sería
La probabilidad de que un anillo de pistón tenga un diámetro interno de menos de 10.1 centímetros es 99.96. Entonces, las preguntas, como para ir entrando ya más en materia, pueden venir en esta línea. Vamos a preguntarle a Ricardo Vargas. Nos Sí, pueden profe. preguntar, Ricardo, ¿cuál es la probabilidad de que el anillo tenga un diámetro menor, mayor, a lo menos de tanto, como máximo de tanto, entre tanto y tanto? Y nos pueden preguntar esto al final, muy interesante. ¿Cuál es el valor máximo del 15% de los pistones con diámetro más pequeño? ¿Y cuál es el valor máximo del 55% de los pistones con diámetro más pequeño? ¿Ves? Entonces ya las preguntas empiezan a tomar forma. Por eso es que calculamos probabilidades menores, probabilidades mayores y áreas áreas bajo la curva. Entonces la pregunta aquí sería, la siguiente pregunta sería, ¿cómo calcular la probabilidad de que un anillo de pistón tenga un diámetro mayor a 10.7? Entonces, ¿qué vamos a ver por acá? Que para que esto sea mayor a 10.7, hay que calcular el área que está a la derecha de la curva. Ricardo. Entonces, para calcular la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 10.07, esto nos da en este caso el siguiente valor de z. 10.07 menos 10 dividido entre 0.3. Hay que buscar el valor mayor a 2.33. Por definición, sabemos que cuando calculamos los valores de z mayores o iguales, eso se puede obtener como 1 menos la probabilidad de que esto sea menor al 2.33. Entonces, este 0,9901 debería ser el valor de que z sea menor a 2.33. O perfectamente lo podemos calcular en Excel. Creo que era 2.33. 2.33, ¿verdad? 2.33. Mira, otra vez lo metí mal. Es aquí, 2.33. 0,9901. Y la respuesta 2,9901 es la probabilidad de que sea menor. Entonces, para que sea mayor, habría que agarrar 1 menos la probabilidad que sea menor. O lo otro sería venir para acá y decirle que no está acumulando. Vamos a ver. La respuesta sería la probabilidad
de que un anillo de pistón tenga un diámetro interno de más de 10.07 centímetros es 0,99%. Paola Segura, hola, Sí, profe. ¿cómo vamos viendo los temas? Profe, bueno, como lo estamos viendo por así decirlo, por primera vez, yo lo veo bien, sí se entiende todo, pero es cuestión de ir practicando. Muy bien. Esta presentación tiene 53 láminas y yo voy a pedir que ustedes revisen todas las láminas de hoy en 8. Ahora tiene 53 láminas, entonces lo que no terminemos de ver hoy, ustedes lo van a revisar, ¿de acuerdo? Son ejercicios. Tenemos la pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el anillo de pistón tenga un diámetro interno por lo menos, dice aquí? Ajá, es que tenemos que leer bien. ¿Qué significa por lo menos? Por lo menos significa de 9.93 para arriba. ¿Ustedes coinciden conmigo? 9.93 Sí, profe. en adelante. Entonces hay que poner mucho cuidado a cómo se hacen las preguntas. Porque alguien ve el menos y dice, ah, no, hay que calcular la probabilidad que sea menor. No, la pregunta es por lo menos 9.93, o sea, de 9.93 hacia adelante. Entonces igual, ¿verdad? Aquí dice que este z que hay que calcular es el de menos 2.33. Y el z de menos 2.33 precisamente fue el que se había calculado anteriormente, en 0,9901. La probabilidad de que un anillo de pistón tenga un diámetro interno de más de 9.93 es 99.01. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 10.09? ¿Qué significa como máximo? Y pues eso, que es lo máximo, o sea, no puede medir más de eso. O sea que es menor, menor a 10.09. Bajo la misma lógica, tenemos que la probabilidad de que un anillo tenga un diámetro menor a 10.09 es 99.87. Tenemos el ejercicio para encontrar rangos. Al rango más grande hay que restarle el más pequeño para obtener entonces esa probabilidad. Vamos a irnos a este. Vean qué interesante. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que del valor máximo del 15% de los pistones con diámetros más pequeños? Entonces, lo que nos están preguntando es, vea, váyase para la curva y busque el 15% de los valores más pequeños. Entonces, si uno pinta acá este 15%, aquí le va a dar 0,15. Entonces, si ustedes se acuerdan hace un rato, nosotros hicimos el ejercicio. Si tenemos el área bajo la curva, ¿cómo llegamos a Z? Ah, bueno, lo podemos hacer con el inverso, ¿verdad? El inverso. El inverso sería 0,150. 0,15.
El inverso para 0,15 dice que es, creo que ahí lo calcularon con 2 decimales, menos 1,04. Le dicen a uno que el valor de z es menos 1,04. Pero lo que están preguntando es por el valor de x en realidad, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo un valor de z, pero no tengo el valor de x, adivinen, ¿qué les va a tocar hacer? Despejarlo. Despejar x. Entonces poner el valor máximo de diámetro de pistón, ¿verdad? El valor máximo del 15% de los pistones con diámetro más pequeño es un diámetro de 9,97 centímetros. Y esto nos vamos a ver mucho porque nos van a decir calcule x o nos van a decir calcule mu o nos van a decir calcule sigma. Cualquiera. Nos pueden pedir que lo hagamos con cualquiera. Creo que hay una más. Dice el valor máximo del 55% de los pistones con diámetro más pequeño. Entonces seguimos un poquito en la misma dinámica, ¿verdad? 55%, ir a buscar el valor de z que corresponde. Dice que es 0,125. Se utiliza para despejar x. Y se obtiene un valor de diámetro de 10,004. El valor máximo del 55% de los pistones con diámetro más pequeño es de 10,004. Muy bien. Tenemos más ejercicios, entonces tal vez hagamos un trabajo grupal ahí como para que se despierten. Y volvemos ahorita en 20 minutos para que se tomen un cafecito. Eso, Profe, Sí, dime. ¿cómo podría pasar el Excel que ha estado compartiendo, por favor? Sí, mucho gusto. Gracias. Pura vida, aprovecho.